Hola, bienvenidos a Relatos en la Ventana, o quizás hoy debiera decir Relatos en el Balcón. Bueno, por circunstancias personales me encuentro de viaje, con lo cual he cambiado un poco la ambientación de estos relatos, pero quise traer unos cuantos libros, evidentemente de cuentos, para poder leeros y continuar con la tradición de los cuentos semanales, eso que no falte. Bien, para hoy el que tengo elegido es un clásico, Guy de Maupassant, el gran cuentista francés, uno de los maestros y precursores que vivió la segunda mitad del siglo XIX y que es, como digo, considerado uno de los grandes maestros del relato en el siglo XX, por todo lo que influyó en los que vinieron después. Tengo esta colección, este libro de bolsillo de Alianza Editorial, en el que se reúnen unos cuantos de sus cuentos fantásticos. Alianza ha hecho esto, unas ediciones de bolsillo en la que reúne cuentos por su temática. Está la de cuentos de horror, cuentos de guerra, cuentos galantes. Pero bueno, de Guy de Maupassant podéis encontrar una oferta amplísima de ediciones, tanto en España como en Latinoamérica hay muchísimas. Yo quizás la más destacable que puedo recomendar es el de Cuentos completos de páginas de espuma, que está editado en 2 tomos con una encuadernación magnífica, estuchados, y que además, aparte de los 300 y pico cuentos completos de Guy de Maupassant, tiene un montón de material de lectura interesantísimo. Así que si queréis comprar ese, y si no, como digo, encontráis en vuestras librerías seguramente un montón de ediciones de cuentos de Guy de Maupassant. Si no lo habéis leído ya, os recomiendo encarecidamente que lo hagáis. Y como ejemplo os voy a leer uno de sus cuentos más conocidos. Fue publicado originalmente en la revista Le Gaulois en 1883 y se titula La mano. Todos hacían corro en torno al señor Bermutier, juez de instrucción, que daba su parecer sobre el misterioso suceso de Saint-Cloud. Desde hacía un mes, ese inexplicable crimen perturbaba París. Nadie entendía nada. El señor Bermutier, en pie, de espaldas a la chimenea, hablaba, reunía las pruebas, discutía las diversas opiniones, pero no concluía nada. Varias mujeres se habían levantado para acercarse y permanecían de pie, los ojos clavados en los afeitados labios del magistrado, de los que salían graves palabras. Ellas se estremecían, vibraban, crispadas por su miedo curioso, por la ávida e insaciable necesidad de espanto que acosa sus almas, las tortura como un hambre. Una de ellas, más pálida que las demás, pronunció durante un silencio: «Es horroroso, eso roza con lo sobrenatural, nunca se sabrá nada». El magistrado se volvió hacia ella. «Sí, señora, es probable que nunca se sepa nada. En cuanto a la palabra sobrenatural que usted acaba de emplear, nada tiene que ver con esto. Estamos ante un crimen muy hábilmente concebido, muy hábilmente ejecutado, tan bien envuelto en misterio que no podemos separarlo de las circunstancias impenetrables que lo rodean. Pero yo he tenido, yo mismo en estos tiempos, que seguir un suceso en el que verdaderamente parecía mezclarse algo fantástico, y por lo demás fue preciso abandonarlo por falta de medios para aclararlo». Varias mujeres pronunciaron al mismo tiempo, tan deprisa que sus voces sonaron como una sola: «Oh, cuéntenos eso». El señor Bermutier sonrió gravemente, como debe sonreír un juez de instrucción, y prosiguió: «No vayan a creer, por lo menos, que pude, ni por un instante, suponer algo sobrehumano en esta aventura. Solo creo en las causas normales. Pero si en vez de emplear la palabra sobrenatural para expresar lo que no entendemos, nos sirviéramos simplemente de la palabra inexplicable, valdría más. En cualquier caso, en el asunto que voy a contarles, lo que me emocionó fueron las circunstancias que lo rodearon, las circunstancias que lo prepararon. En fin, ahí tienen los hechos. Yo era entonces juez de instrucción en Ajaccio, una pequeña ciudad blanca recostada al borde de un admirable golfo rodeado por doquier por altas montañas. Las diligencias que más me ocupaban allá eran los asuntos de vendetta. Los hay soberbios, dramáticos a más no poder, feroces, heroicos. Allí encontramos los más hermosos temas de venganza que soñarse puedan, odios seculares, apaciguados un momento, jamás extinguidos, abominables astucias, asesinatos convertidos en matanzas y casi en acciones gloriosas. Desde hacía 2 años no oía hablar más que del precio de la sangre, de ese terrible prejuicio corso que obliga a vengar cualquier injuria en la persona que la ha infligido, en sus descendientes y en sus allegados. Había visto degollar viejos, niños, primos, tenía la cabeza llena de tales historias. Ahora bien, un día me enteré de que un inglés acababa de alquilar para varios años un chalecito al fondo del golfo. Se había traído consigo un criado francés contratado al pasar por Marsella.
Pronto todo el mundo se ocupó de aquel singular personaje que vivía solo en su casa y solo salía a cazar y a pescar. No hablaba con nadie, nunca venía a la ciudad, y todas las mañanas se ejercitaba durante 1 o 2 horas con la pistola y la carabina. Se forjaron leyendas a su alrededor. Se pretendió que era un alto personaje huido de su patria por motivos políticos. Después se afirmó que se ocultaba tras haber cometido un crimen espantoso. Incluso se mencionaban circunstancias particularmente horribles. Quise, en mi calidad de juez de instrucción, informarme sobre aquel hombre, pero me resultó imposible saber nada. Se hacía llamar Sir John Rowell. Me contenté, pues, con vigilarlo de cerca, pero nadie me señalaba en realidad nada sospechoso respecto a él. Sin embargo, como los rumores sobre él continuaban, aumentaban, se hacían generales, resolví tratar de ver personalmente a aquel extranjero y empecé a cazar con regularidad por las cercanías de su finca. Esperé durante mucho tiempo una ocasión. Se presentó al fin en forma de una perdiz a la que disparé y maté ante las narices del inglés. Mi perro me la trajo, pero cogiendo al punto la pieza, fui a disculparme por mi inconveniencia y a rogarle al señor John Rowell que aceptase la ave muerta. Era un hombretón de cabello rojo, barba roja, muy alto, muy ancho, una especie de Hércules plácido y cortés. No tenía nada de esa rigidez llamada británica, y me agradeció vivamente mi delicadeza en un francés con acento del otro lado de la Mancha. Al cabo de un mes habíamos charlado 5 o 6 veces. Por fin una noche, cuando pasaba ante su puerta, lo vi fumando en pipa, a horcajadas sobre una silla en el jardín. Lo saludé, me invitó a entrar y a tomar una cerveza. No me lo hice repetir. Me recibió con toda la meticulosa cortesía inglesa. Habló elogiosamente de Francia, de Córcega, declaró que le gustaba mucho esta tierra y estas riberas. Le hice entonces, con grandes precauciones y con fórmulas de un vivísimo interés, algunas preguntas sobre su vida y sus proyectos. Respondió sin dificultad, me contó que había viajado mucho por África, por las Indias, por América, y agregó riendo: he tenido muchas aventuras, oh yes. Después me puse a hablar de caza, y él me dio los más curiosos detalles sobre la caza del hipopótamo, del tigre, del elefante, e incluso la caza del gorila. Dije: todos esos animales son temibles. Sonrió: oh no, el más malo ser es el hombre. Se echó a reír a todo trapo, con una risa bondadosa de gordo inglés contento. Yo haber cazado mucho hombre también. Después habló de armas, y me invitó a entrar en la casa para enseñarme escopetas de distintos sistemas. Su salón estaba tapizado en negro con seda negra bordada en oro. Grandes flores amarillas corrían por la tela oscura, brillaban como fuego. Anunció: ello era una tela japonesa. Pero en el centro del panel más ancho, una cosa extraña atrajo mi mirada. Sobre un cuadrado de terciopelo rojo se destacaba un objeto negro. Me acerqué. Era una mano humana. No una mano de esqueleto, blanca y limpia, sino una mano negra reseca, con uñas amarillas, músculos al descubierto y huellas de sangre antigua, de sangre que parecía roña, sobre los huesos cortados en seco, como de un hachazo, hacia el centro del antebrazo. En torno a la muñeca una enorme cadena de hierro, remachada, soldada a aquel sucio miembro, lo sujetaba a la pared con una argolla lo bastante fuerte como para atar a un elefante. Pregunté: ¿qué es eso? El inglés respondió tranquilamente: ser mejor enemigo mía. Lo traí de América. Fue cortado con sable y arrancar la piel con una piedra afilada y secar al sol durante 8 días. Oh, muy buena para mí esta. Toqué aquel despojo humano que había debido pertenecer a un coloso. Los dedos, desmesuradamente largos, estaban sujetos por enormes tendones que retenían tiras de piel en algunos lugares. Era una mano espantosa a la vista, así desollada, evocaba con toda naturalidad alguna venganza de salvaje. Dije: ese hombre debió de ser muy fuerte. El inglés pronunció con suavidad: oh yes, pero yo ser más fuerte que él, yo haber puesto esa cadena para sujetarlo. Creí que bromeaba. Dije: la cadena ya resulta muy inútil, la mano no se escapará. Sir John Rowell prosiguió gravemente: ella querer siempre irse, esa cadena ser necesaria. De un rápido vistazo escudriñé su cara preguntándome: ¿está loco o es una broma de mal gusto? Pero el rostro seguía impenetrable, tranquilo y benévolo. Hablé de otra cosa y admiré las escopetas. Me fijé, sin embargo, en 3 revólveres cargados colocados sobre los muebles, como si aquel hombre viviera con el temor constante de un ataque. Volví varias veces por su casa. Después dejé de ir. Nos habíamos acostumbrado a su presencia. A todos les resultaba ya indiferente. Transcurrió un año entero. Ahora bien,
Una mañana, a finales de noviembre, mi criado me despertó anunciándome que Sir John Rowell había sido asesinado durante la noche. Media hora después, entraba yo en casa del inglés con el comisario jefe y el capitán de la gendarmería. El sirviente, enloquecido y desesperado, lloraba delante de la puerta. Sospeché ante todo de aquel hombre, pero era inocente. Jamás se pudo hallar al culpable. Al entrar en el salón de Sir John, vi a la primera ojeada el cadáver tendido de espaldas en el centro de la pieza. El chaleco estaba rasgado, colgaba una manga arrancada, todo anunciaba que se había producido una terrible lucha. El inglés había muerto estrangulado. Su rostro negro e hinchado, espantoso, parecía expresar un abominable terror. Sujetaba algo entre sus dientes apretados, y el cuello, perforado por 5 agujeros que se diría hechos con puntas de hierro, estaba cubierto de sangre. Se nos unió el médico. Examinó un buen rato las huellas de los dedos de la carne y pronunció estas extrañas palabras. Diríase que ha sido estrangulado por un esqueleto. Un escalofrío corrió por mi espalda y alcé los ojos hacia la pared, el lugar donde había visto antaño la horrible mano desollada. Ya no estaba allí. La cadena, rota, colgaba. Entonces me bajé hacia el muerto y encontré en su boca crispada uno de los dedos de la mano desaparecida, cortado, o mejor dicho, cerrado por los dientes hasta la segunda falange. Después se procedió a las comprobaciones. No se descubrió nada. Ninguna puerta había sido forzada, ninguna ventana, ningún mueble. Los 2 perros guardianes no se habían despertado. He aquí en pocas palabras la deposición del criado. Desde hacía un mes, su amo parecía agitado. Había recibido muchas cartas que iba quemando. A menudo, cogiendo un látigo con una cólera que parecía demencial, había golpeado con furia esa mano seca, anclada en la pared y desaparecida, no se sabe cómo, a la misma hora del crimen. Se acostaba muy tarde y se encerraba con cuidado, tenía siempre armas al alcance de la mano, con frecuencia de noche hablaba en voz alta como si estuviera discutiendo con alguien. Esa noche se daba la casualidad de que no había hecho el menor ruido, y solo al ir a abrir las ventanas el sirviente encontró a Sir John asesinado. No sospechaba de nadie. Comuniqué lo que sabía del muerto a los magistrados y a los funcionarios de la fuerza pública, y se hizo una minuciosa investigación en toda la isla. No se descubrió nada. Ahora bien, una noche, 3 meses después del crimen, tuve una espantosa pesadilla. Me pareció que veía la mano, la horrible mano, correr como un escorpión o como una araña a lo largo de mis cortinas y de mis paredes. 3 veces me desperté, 3 veces volví a dormirme, 3 veces volví a ver al repugnante despojo galopando alrededor de mi cuarto, mientras movía los dedos como si fueran patas. Al día siguiente me la trajeron. La habían encontrado en el cementerio, sobre la tumba de Sir John Rowell, enterrado allí porque no se había podido averiguar nada de su familia. Le faltaba el índice. Y ahí tienen, señoras, mi historia. No sé nada más. Las mujeres, estremecidas, estaban pálidas, temblorosas. Una de ellas exclamó: «Pero eso no es un desenlace ni una explicación. No vamos a poder dormir si no nos dice lo que ocurrió, en su opinión». El magistrado sonrió con severidad. «Lo que es yo, señoras, voy a estropearles con toda seguridad sus terribles sueños. Pienso simplemente que el legítimo propietario de la mano no estaba muerto, que vino a buscarla con la que le quedaba. Pero no pude saber cómo lo hizo, por ejemplo. Se trata de una especie de vendetta». Una de las mujeres murmuró: «No, no debe ser así». Y el juez de instrucción, sin dejar de sonreír, concluyó: «Ya les había dicho que mi explicación no les convendría». Este es el cuento La mano de Guy de Maupassant. Espero que os haya gustado.